Me llamo Ana Torres, tengo 32 años y trabajo como enfermera en el Hospital Central de Madrid. Hace 5 años me casé con Miguel Ruiz, el amor de mi vida, pero nuestra historia de amor siempre tuvo una sombra, su madre, doña Carmen, una mujer de la alta sociedad que nunca me aceptó por mis orígenes humildes. Todo comenzó cuando conocí a Miguel en el hospital. Él había llegado como paciente después de un accidente menor de coche, y yo era la enfermera asignada a su cuidado. A pesar de que venía de una de las familias más ricas de la ciudad, Miguel era diferente, amable, humilde y genuinamente interesado en las personas más allá de su estatus social. Nos enamoramos rápidamente, y aunque su madre se opuso fervientemente a nuestra relación, Miguel se mantuvo firme. Nos casamos en una ceremonia íntima, a la que doña Carmen asistió con una expresión de disgusto permanente en su rostro. Mi hijo podría haberse casado con cualquier heredera de buena familia, la escuché murmurar durante la recepción. Pero eligió a una simple enfermera. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices a pesar de la constante desaprobación de mi suegra. Miguel y yo vivíamos en un modesto apartamento, rechazando las ofertas de su familia de mudarnos a una de sus propiedades. Queríamos construir nuestra vida por nosotros mismos. Todo cambió hace 6 meses, cuando el abuelo de Miguel, don Francisco, falleció. Era un hombre extraordinario que, a diferencia de su hija Carmen, siempre me había tratado con cariño y respeto. Mientras otros en la familia presumían de su riqueza, don Francisco pasaba horas contándome historias sobre cómo había construido su imperio desde cero. ¿Sabes, Ana?, me dijo una vez mientras tomábamos té en su biblioteca, el dinero no hace a una persona. Son nuestras acciones, nuestra compasión, lo que realmente importa. Después de su fallecimiento, la familia se reunió en la mansión principal para la lectura del testamento. Era una propiedad impresionante que había estado en la familia por generaciones, y donde doña Carmen había vivido toda su vida. Por fin podremos vender esta vieja casa y dividir la herencia, declaró doña Carmen antes de que llegara el abogado. Necesito una propiedad más moderna, algo más acorde a mi estatus. Miguel y yo nos sentamos en silencio. No esperábamos nada de la herencia, y estábamos en paz con eso. Pero entonces, el abogado, el señor Vega, comenzó a leer el testamento. Antes de proceder con la distribución de bienes, anunció, don Francisco dejó una carta que debe ser leída primero. Sacó un sobresellado y comenzó a leer. Querida familia. A lo largo de mi vida, he observado cómo el dinero puede cambiar a las personas, no siempre para mejor. He visto cómo la riqueza puede crear arrogancia, destruir la compasión y romper los lazos familiares. Por eso, he tomado algunas decisiones que quizás os sorprendan. Doña Carmen interrumpió impaciente. Sí, papá siempre fue muy filosófico. Vayamos a la distribución, por favor. El señor Vega la ignoró y continuó leyendo. Durante los últimos años, he estado observando a cada miembro de esta familia, evaluando no sus títulos o cuentas bancarias, sino sus corazones. Mi suegra resopló con desdén, pero yo recordé todas las conversaciones con don Francisco, las historias que compartió, las preguntas que me hacía sobre mi trabajo en el hospital, y he encontrado en mi nieta política, Ana Torres, las cualidades que siempre he valorado: humildad, compasión y un genuino deseo de ayudar a otros. La sala quedó en silencio absoluto. Doña Carmen se puso pálida. Por lo tanto, el señor Vega hizo una pausa, mirando los documentos. Pero antes de que pudiera continuar, doña Carmen explotó. Esto es ridículo. No puedes darle nada a esta enfermera. Esta mansión ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. No merece ni siquiera poner un pie aquí. Me mantuve en silencio, apretando la mano de Miguel, mientras el señor Vega sacaba otro sobre. Doña Carmen, dijo con voz tranquila, quizás deberíamos revisar algunos documentos antes de continuar. Lo que sucedió después cambiaría la dinámica familiar para siempre. A veces, el karma tiene una manera muy particular de funcionar. El señor Vega abrió el segundo sobre con deliberada lentitud, mientras la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Estos documentos, comenzó, fueron firmados hace 3 años por don Francisco. Son los títulos de propiedad de la mansión. Hizo una pausa significativa. Y como pueden ver, la propiedad ya fue transferida legalmente a nombre de Ana Torres. Doña Carmen se levantó de golpe. Imposible. Déjame ver eso. La mansión ha estado a nombre de Ana durante los últimos 3 años, continuó el señor Vega. Don Francisco lo arregló todo legalmente, pagando incluso todos los impuestos correspondientes. Simplemente pidió mantenerlo en secreto hasta después de su fallecimiento. Mi suegra arrebató los documentos de las manos del abogado, sus manos temblando mientras los revisaba.
pero yo he estado viviendo aquí, pagando el mantenimiento. En realidad, intervino el señor Vega, todos los gastos de mantenimiento han sido cubiertos por una cuenta especial que don Francisco estableció. Usted simplemente creía estar pagándolos. La sala estalló en murmullos. Los primos de Miguel intercambiaban miradas atónitas, mientras sus tías susurraban furiosamente entre ellas. Esto es un ultraje. Doña Carmen se volvió hacia mí, su rostro rojo de ira. Tú. Debiste manipular a mi padre de alguna manera. Una simple enfermera no merece esta mansión. Me puse de pie lentamente, sosteniendo su mirada. Doña Carmen, yo no sabía nada de esto. Don Francisco nunca me lo mencionó. Mentirosa, gritó. ¿Esperas que crea que mi padre le dio nuestra mansión familiar a una don nadie sin motivo? El señor Vega carraspeó. Hay más. Sacó otro documento. Don Francisco dejó una carta explicativa específica para este momento. Mi querida Carmen, leyó el abogado, si estás reaccionando como imagino, este es el momento de recordarte algunas verdades. Esta mansión nunca fue realmente nuestra. La compré con el dinero que gané trabajando como médico en barrios pobres, atendiendo a personas que no podían pagar. La fortuna familiar que tanto te enorgullece comenzó con actos de servicio y compasión. Doña Carmen se dejó caer en su silla, el color abandonando su rostro. He visto cómo has tratado a Ana estos años, continuó la carta. La has menospreciado por ser enfermera, el mismo trabajo noble que me permitió construir todo esto. Ana representa los valores que tú has olvidado, humildad, dedicación al servicio, amor genuino por las personas más allá de su clase social. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras el señor Vega continuaba leyendo. Esta mansión necesita volver a sus raíces. Por eso se la dejo a Ana, con una condición específica detallada en este sobresellado, que solo ella puede abrir. El señor Vega me entregó un sobre blanco. Con manos temblorosas, lo abrí y leí en silencio. Querida Ana, la mansión es tuya, pero con un propósito. Quiero que la transformes en un centro de atención médica para personas de bajos recursos. Los planos y permisos necesarios ya están gestionados. La cuenta de mantenimiento tiene fondos suficientes para la transformación y los primeros años de operación. Sé que harás lo correcto con este legado. Con cariño. Francisco. Mientras leía, una sonrisa se extendió por mi rostro. Miré a Miguel, que me observaba con orgullo y amor. La mansión, comencé, mi voz temblando de emoción, se convertirá en un centro médico gratuito para personas sin recursos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen parecía haber envejecido 10 años en un momento. ¿Un centro médico?, susurró. La mansión Ruiz, para pobres, para personas que necesitan ayuda. Corregí suavemente, como las que tu padre atendió cuando empezó, como las que yo atiendo todos los días en el hospital. Miguel se puso de pie junto a mí. Es perfecto, dijo. Papá estaría orgulloso. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La transformación de la mansión avanzó rápidamente. Las suntuosas salas se convirtieron en consultorios médicos, la biblioteca en una sala de espera acogedora, y los jardines en un espacio de recuperación para los pacientes. Sorprendentemente, fue uno de los primos de Miguel, un arquitecto, quien se ofreció a supervisar la renovación gratuitamente. El abuelo tenía razón, dijo. Es hora de que esta familia recupere sus valores. Doña Carmen desapareció por un tiempo, mudándose con una hermana, pero un día, 6 meses después de la apertura del centro, apareció en mi oficina. He estado pensando, dijo, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Mi padre, cuando era niña, siempre estaba ayudando a la gente. Venían a casa a todas horas, y él nunca rechazaba a nadie. Yo, me olvidé de eso. La miré, esperando. Me preguntaba, soy enfermera retirada, aunque hace décadas que no ejerzo. ¿Podría necesitar una voluntaria? Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras me levantaba para abrazarla. Siempre hay espacio para más ayuda. Mamá, fue la primera vez que la llamé así, y la primera vez que ella lo aceptó. Hoy, 2 años después, el Centro Médico Francisco Ruiz es un referente en la ciudad. Doña Carmen supervisa el programa de voluntarios, compartiendo con orgullo historias de su padre con cada nuevo recluta. Miguel dejó su trabajo corporativo y ahora maneja la administración del centro. Y yo finalmente entendí por qué don Francisco pasaba tanto tiempo contándome historias en su biblioteca. No solo estaba evaluándome, estaba asegurándose de que entendiera el verdadero significado de su legado. La mansión sigue siendo hermosa, pero ahora su belleza no reside en sus molduras doradas o sus cristales antiguos, sino en las vidas que se salvan y se mejoran dentro de sus paredes.
Las risas de los niños recuperándose y las lágrimas de gratitud de los pacientes son una mejor decoración que cualquier antigüedad familiar. En cuanto a doña Carmen, ahora dice que está más orgullosa de ser conocida como la enfermera voluntaria que como la dueña de la mansión que alguna vez fue. A veces, el mejor regalo que podemos recibir es la oportunidad de redescubrir quiénes somos realmente. Don Francisco nos dejó mucho más que una mansión. Nos dejó una lección sobre el verdadero valor de la riqueza y el propósito de la vida, y en el proceso, nos dio algo que el dinero no puede comprar, una familia verdaderamente unida.